Bueno, esta es una prueba de que, bueno, se le pudo instalar OpenCV. Bueno, el proceso duró más o menos 7 horas para poder instalar OpenCV con CUDA. Y bueno, al principio lo que se hizo fue un git clone de un repo que, digamos, hace todo lo posible para hacer el build del OpenCV. Nada, se entró a la carpeta, luego se editó esa carpeta y lo que se cambió fueron las versiones apropiadas para el Jetson Nano que tenemos y no esta versión que es la del Oryx, el Orin, y es la, digamos, más avanzada. Entonces nuestra Jetson Nano no va a saber qué hacer con esas versiones. Luego también el Qt version, que es, digamos, la versión de CUDA, no es de 8.0 sino 8.2. Y este es el comando que, digamos, hace que se active el CUDA. Luego lo que hicimos fue eh, ejecutar ese build, porque es un CH, entonces se empezó a ejecutar. Y acá duró todo este tiempo, fue un proceso bastante largo, alrededor de unas 7 horas más o menos. Y bueno, acá están todo el proceso que se hizo del build de la librería OpenCV, pero con CUDA, con soporte para CUDA. Acá fue, digamos, el porcentaje que llevaba de descarga, ahí llevaba 21%, pero bueno, se logró todo y nada, esta fue la ventana que lo completó. Aquí se completó hasta el 100% por acá arriba. Vamos a buscarlo. Bueno, está un poco acá arriba. Son muchos códigos, la verdad. Pero bueno, ahí sale 98% hasta que llegó al 100% acá. Posterior a eso, se abre otra terminal. Aquí verificamos la versión de OpenCV y vemos que tenemos la versión 4.8 que fue la que instalamos. En este caso es la que nos permite instalar con soporte CUDA. Sin embargo, antes teníamos preinstalado una versión de CB2 que era la 4.1.1. Sin embargo, ¿por qué cuando uno va a buscar la versión de OpenCV sale una versión de 4.8, pero en Python sale una versión diferente, sale la 4.1? La razón de esto se debe a lo siguiente. Empezamos a buscar en which OpenCV version. Esto es para ver en dónde hay, en la parte digamos, digamos, en gestor de archivos y en rutas. Vamos a buscar en dónde está OpenCV version, o sea, dónde. Entonces vemos que se descarga en la ruta de user local bin OpenCV version. Entramos a esa ruta y dentro de esa ruta hacemos un sudo find name OpenCV version que hace una búsqueda local a todo aquello que tenga como nombre OpenCV version. Encontramos dos rutas, una ruta local y una de bin, que esta es la que descargamos nosotros. Perdón, esta es la que tiene Python por defecto. Entonces ejecutamos esa en la ruta user y vemos que es la versión 4.1. Luego tenemos la versión local y acá vemos que es la 4.8. O sea, son versiones diferentes, pero es porque los paths de Python y lo que nos descargamos no están bien ajustados. Luego se hace un echo path para ver ese path cuál es. Entonces vemos que es user local bin, user local bin. Listo. Abrimos otra terminal con el propósito de ver una versión más completa de si realmente tenemos una versión de OpenCV de 4.8. Como podemos ver, sí, es de 4.8, es la versión de control. Y acá más abajo, luego lo que se hizo fue ver dónde es que se está instalando esto. Entonces esto se está instalando en user local. Hicimos un export python path user local lib python 3, que es la versión de nuestro Python. Esto lo que significa es, vamos a colocar la versión que está incorrecta en el path correcto de las versiones correctas. Luego, como podemos ver, al ejecutar este comando, vemos que ya se pone
en la ruta que es, cosa que no había pasado antes. Y bueno, lo tenemos por acá, ok. Luego abrimos otra terminal para editar ese bash, que ese bash lo que vamos a hacer es editarlo acá. Entonces en esta parte de abajo agregamos ese export para que quede de forma permanente, es una solución permanente. Al editar esto, lo siguiente que hicimos fue rectificar que al hacer CV2 version print ya está la versión 4.8 y no otra versión como nos salía en este paso, que era el 4.1. Finalmente, podemos observar acá con el comando jtop, ¿verdad? Sí tenemos el OpenCV activado. Bueno, anteriormente no lo teníamos activado, pero ya lo tenemos activado. Salía solamente, tengo un screenshot de cómo salía, pero antes salía que no. Ahora lo tenemos activado y acá podemos ver, digamos, el uso de la GPU que se tiene para nuestra versión actual de Jetpack. Y bueno, eso sería, digamos, todo el proceso que fue para poder hacer la construcción manual de la librería OpenCV, pero con soporte CUDA. Ahora ya lo tenemos listo.